Teoría de portafolios, principios. La idea es ver brevemente y recordar un poco cuáles son esos principios básicos del CAPM, cómo se calcula una varianza de un portafolio, cómo se calculan los retornos esperados de un portafolio. Entonces, esto va a ser los insumos para poder estimar cosas un poco más avanzadas. Entonces, vamos a comenzar con los principios muy básicos del portafolio. Lo primero que uno siempre, y eso es como lo principal en portafolio, es tratar de encontrar un grupo de activos financieros que tienen algún retorno, ¿sí? Ese retorno casi siempre se habla de retornos esperados, ¿sí? Eh, Uno, digamos, hay dos formas de abordar la teoría de portafolios. Digamos, uno que es lo básico, que era lo que habíamos visto en clases anteriores, que es definir un número de acciones, entonces el W cada día va cambiando. La otra forma, que es como la clásica de teoría de portafolios, es asumir que uno puede hacer rebalanceos. Y ese asumir que uno puede hacer rebalanceos es implícitamente uno está asumiendo que los costos de transacción, los costos de vender o de comprar acciones son cero. Entonces, digamos, uno puede tener ese W constante. Entonces, ¿y el W básicamente qué es? Pues el valor de la posición que yo tenga. Ese valor de la posición, ¿qué significa? Pues el número de acciones por el precio de las acciones dividido el valor total del portafolio. Eso es el peso que uno tiene, ¿sí? Entonces, ese es mi WI y hace referencia a cuál de los activos. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que se tiene? Uno espera pues que la sumatoria de todos los pesos sea igual a uno. Aquí es importante aclarar que también se puede tener, por ejemplo, activos supuestamente libres de riesgo o casi libres de riesgo, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano. Entonces, digamos, eso es como un activo cercano al libre de riesgo. Y entonces, digamos, eso podría ser parte de mi portafolio. Y, digamos, un ejemplo muy claro de eso, digamos, son los fondos de pensiones en Colombia. Entonces, uno ve que, digamos, 60% de nuestro dinero de pensiones está en fondos, está en TES, en títulos de deuda pública, en pesos, denominación en pesos, y el otro 40-30% pues va a estar en acciones. Entonces, digamos, y dependiendo pues si es moderado pues, o cuál de los niveles de riesgo, pues esa combinación va a cambiar, ¿sí? Pero de todos modos lo que quiere decir es que uno invierte todo su dinero y al final pues la sumatoria de todo su W va a ser uno. Una de las cosas muy importantes que digamos eso a veces uno no lo contempla digamos en teoría de portafolio básica es que ese W también puede ser negativo. Entonces lo que quiere decir es que ustedes piden prestado o venden en corto y se apalancan. Se apalancan quiere decir que si usted pide prestado 100 millones, pues puede comprar 100 millones de acciones. Y si usted tenía 100 millones, pues puede comprar 200 millones en alguna acción o en el mercado. Y entonces va a tener un W negativo. De todos modos, miren que la restricción que ustedes ven acá se sigue cumpliendo, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, dicen menos uno más 2. Y entonces ustedes venden en corto o piden prestado y invierten más de lo que ustedes tienen en dicho activo, ¿sí? Entonces, digamos, esas son las ventas en cortos que se tienen. O también, digamos, algo que no está en la diapositiva, pero pues vale la pena aclarar, eso es también cuando ustedes piden dinero prestado para invertir, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes pueden pedir prestado o apalancarse para tener, pues, que sus W sean mayores que uno. En Colombia, por ejemplo, muchos de los portafolios le exigen que esto sea no negativo, o sea, que ustedes no se puedan ir en corto, ¿sí? Algunos otros tienen un límite de cuánto ustedes se pueden ir en corto.
y también cuánto se pueden apalancar, o sea, cuántas veces más que uno puede ser este W. Lo siguiente es, bueno, ¿y cómo uno calcula el retorno esperado? El retorno esperado pues va a ser un promedio ponderado de esos retornos esperados de cada uno de esos activos, ¿sí? Entonces, es importante aclarar que aquí estamos hablando de retornos esperados, ¿sí? Entonces, porque como son estocásticos los retornos, pues yo no puedo tener retornos ya realizados, ¿sí? A menos que sean retornos históricos, que eso pues solamente nos interesaría para hacer nuestros análisis. Entonces, si hablamos de retornos esperados, tenemos que hablar de funciones de probabilidad. Y esas funciones de probabilidad es cómo se comportan esos retornos. Entonces, los retornos esperados van a estar definidos de la siguiente manera. Entonces, el valor esperado de los retornos va a ser igual pues, a esa suma ponderada. Esa es ponderada por la probabilidad, por esa función de masa, que en este caso representaría G. Aquí vale la pena aclarar que es dependiendo cómo es la función de los retornos. Digamos. Si es una función discreta, pues ustedes van a tener una sumatoria sobre todos los posibles retornos que vaya a tener, y entonces ustedes lo que hacen es que multiplican los retornos por la probabilidad de tener ese retorno, ¿sí? Y con eso encuentran pues cuánto es el valor esperado. Por otro lado, si ustedes lo que tienen es que esos retornos tienen una distribución es continua, por ejemplo una distribución normal, que es de las más comunes que tenemos, entonces lo que tenemos es una integral, desde menos infinito a más infinito de r por la función de densidad de probabilidad de dr, ¿sí? Y con eso tendríamos los retornos esperados. Esto no es de las cosas complejas de modelar, digamos aquí como sabemos, una de las cosas difíciles en la parte de colas gordas y entonces pues ese riesgo que estaríamos subestimando al utilizar una distribución por ejemplo normal, entonces digamos ese es como de los problemas. Uno de los grandes retos en la parte de teoría de portafolios es la parte de la varianza, como ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, la varianza de un portafolio, ¿cómo se define? Entonces, pues va a ser, una es, acuérdense que si ustedes hacen pues esa varianza, pues van a encontrar que los pesos van a salir al cuadrado por la definición de la varianza. Y acá, digamos, lo que van a tener es la varianza de cada uno de los activos. Si ustedes asumen que los retornos son cero, por ejemplo, cuando son retornos diarios, ustedes podrían tener directamente los retornos al cuadrado, ¿sí? Y hacer esa sumatoria. Entonces, digamos, eso es para que ustedes vean, más ese término que lo que muestra es los pesos de cada uno, o sea, y lo que está en un portafolio y lo que está en otro portafolio por el coeficiente de correlación entre I y J y por las desviaciones estándar o volatilidades de cada uno de los activos. Digamos, ¿qué es lo más importante? Este término que ustedes ven acá, porque este término lo que hace es cuantificar la interacción que tiene ese par de activos, ¿sí? El activo I y el activo J, ¿sí? O digamos, si ustedes toman todo este término, pues esta es la covarianza IJ, que esta es la base de teoría de portafolios. Digamos, la base de teoría de portafolios, ustedes siempre hablan de la matriz varianzas-covarianzas. Entonces, las varianzas, digamos, estamos hablando de la diagonal de nuestra matriz, pues hace relación a ese primer término. El segundo término, que es todo lo que no está por fuera de esa diagonal, pues son las covarianzas entre los retornos de cada uno de esos activos. Por ejemplo, en el caso más básico, que es como lo que siempre habíamos visto, que es cuando ustedes tengan dos activos, entonces la varianza que va a ser, pues el peso que hay en el activo 1 al cuadrado por la varianza del activo 1. Digamos, acuérdense, digamos, esta simplificación que nosotros comúnmente hacemos si tenemos datos diarios. Y por el otro lado, el peso que hay en 2 al cuadrado por la varianza de 2 más dos veces el peso en uno, el peso en el otro activo. Este término que es el coeficiente de correlación entre el activo 1 y 2. Entonces, acuérdense,
solamente para aclararles, digamos, esto puede tomar valores entre -1 y 1. Si es un valor negativo, lo que quiere decir es que si uno sube, el otro baja o tiende a bajar, digamos, para ser precisos. Y si son positivos, pues lo que quiere decir es que si uno sube, el otro tiende también a subir. O si tiende a bajar, pues el otro. Tienden a moverse relativamente iguales. Y por el otro lado, pues las volatilidades de cada uno. Eso es, digamos, como el término. Ya vamos a ver como un ejemplo rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una media y una varianza de cada activo, la correlación entre los retornos que juegan pues, ese papel tan importante. Entonces, recuerden que, digamos, este es uno de los términos claves que uno tiene en la parte de diversificación en sus portafolios. Ya vamos a ver un poco pues ahondar un poco más en ese término de diversificación, qué es lo que uno significa, digamos, en la. Entonces vamos a ver cómo, digamos, ya que tenemos esas dos definiciones de retorno esperado y de desviación estándar, entonces vamos a ver cómo se seleccionan los portafolios. Entonces imagínense que ustedes tienen un portafolio azul y un portafolio rojo, aquí lo ven, digamos, se ve como rápidamente que puede haber como un dominio, siempre los retornos rojos pues están por arriba de esos retornos azules. Entonces, y se mueven, miren que como esa dispersión, o sea, esa amplitud de los movimientos que está asociada a la volatilidad, pues es relativamente parecida a eso. No es que uno oscile más que el otro, o sea, que tenga más riesgo que otro. Entonces, por ejemplo, por un lado, ¿qué es lo que tenemos? Digamos, si analizamos como esos retornos esperados. Entonces, por ejemplo, si tenemos que el azul tiene un retorno de 15 y el rojo tiene un retorno de 35 esperado, y por el otro lado tenemos que la desviación estándar son 10 y 10. Entonces, digamos, sería muy obvio cuál de los retornos, cuál de los portafolios se seleccionaría. Entonces, digamos, miren que ustedes tienen el mismo riesgo, pero el portafolio rojo domina al portafolio azul porque tiene un retorno superior. ¿Sí? Entonces, digamos, esta sería como fácil de escoger. Digamos, si en el siguiente caso, por ejemplo, ustedes ven que más o menos el promedio de los retornos es igual, y acá lo vemos en términos de la estadística, o sea, es 20%, pero vemos que uno oscila mucho más fuerte que el otro, y miren que el azul, pues las variaciones son relativamente pocas comparadas con las variaciones que está haciendo el portafolio rojo. Si lo vemos ya en términos de la estadística de la desviación estándar, entonces la volatilidad del portafolio rojo es 40%, los retornos 20%, que son exactamente iguales a los retornos del portafolio azul, pero este tiene una desviación, o sea, una volatilidad mucho menor, o sea, un cuarto de la volatilidad del portafolio rojo. Con esto, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, pues es claro el dominio que se tiene en el activo o el portafolio azul. Entonces, digamos, sería clara la escogencia que uno tiene. Pero entonces, ahondemos un poquito en esto con un ejemplo donde parte como la base que tenemos. Entonces, por ejemplo, vemos que los retornos, si ustedes calculan como un promedio de los rojos, del portafolio rojo, pues va a ser un poco más alto que los retornos azules. Y mírenlo, acá está, va a ser el doble. Entonces los retornos, si ustedes ven, son 40% y 20%. Entonces, digamos, uno dice, bueno, si fuera por retorno, pues me voy escogería el portafolio rojo. Pero ahí es donde entra toda la teoría de portafolios. Acá, ¿qué pasa con la variación? La variación azul es mucho menor que la variación o la volatilidad del portafolio rojo. Entonces, miren lo que pasa acá. Aquí tengo menos retorno, pero tengo menos riesgo. Aquí tengo más retorno, pero tengo 4 veces más el riesgo del portafolio azul. Entonces, digamos, aquí la escogencia depende de la preferencia, o digamos en términos técnicos, depende del nivel de aversión del inversionista. Entonces, digamos, si usted quiere ser muy conservador, por ejemplo, está jugando con su fondo de pensiones, pues entonces, digamos, puede ser esto. Si usted es joven y este es un dinero
que usted pues no lo necesita para su diario vivir, entonces podría irse por eso. Y al final pues necesitamos como analizar un poquito más en el fondo este ejemplo y esto es como la base de lo que... Entonces, la gran pregunta es, y bueno, ¿y cuál activo escogería? Entonces, primera respuesta es que no es trivial, ¿no? Y ahí lo vemos como en el último ejemplo. Entonces, hay dos axiomas muy importantes en finanzas. Entonces, la gente que quiere, los inversionistas que quieren, pues tener el máximo retorno, ¿sí? Entonces, siempre quieren más retornos que menos, ¿sí? Por el otro lado, los inversionistas son aversos al riesgo. ¿Qué quiere decir? Pues que no quieren tener volatilidad, o sea, quieren el menor riesgo posible. Entonces, los inversionistas prefieren una inversión que maximice el retorno esperado y que minimice la volatilidad. Ojo, pero ¿qué es lo complejo? Que lo haga al mismo tiempo. Entonces, acuérdense que si uno tiene dos objetivos, uno es de maximizar y otro de minimizar otro término, entonces lo que voy a tener es que no voy a tener una solución óptima, sino voy a tener infinitas soluciones. Entonces, con eso siempre hablamos de fronteras, ¿sí? En este caso vamos a encontrar cuánto es esa frontera de las combinaciones óptimas entre el retorno esperado y la volatilidad. Entonces, de esta forma lo que necesitamos es encontrar esa colección de puntos que combinan riesgo y retorno, que maximizan el retorno esperado y minimizan. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un ejemplito. Entonces, tenemos dos activos. Entonces, USJP. Y tenemos que el valor esperado de los retornos es 13,6% y la volatilidad 15,4%. Y por el otro lado tenemos que el retorno esperado del otro activo es 15 y tiene una volatilidad más alta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos dos activos? Imagínense que vamos a escoger un portafolio. Entonces, no sé, 60-40. Una de las cosas muy importantes, como veíamos en las diapositivas anteriores, es, bueno, ¿y cómo se mueven? O sea, ¿cuál es esa interacción de los retornos? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Es muy grande? ¿Cercana a 1 o a -1? Digamos, en este caso, coeficiente de correlación es 0,27 positivo, ¿sí? Entonces, eso nos va a afectar, pues, la varianza de nuestro portafolio. Entonces, creemos el primer portafolio. Entonces, imagínense que vamos a invertir 60% en US y 40% en JP. Entonces la primera pregunta es que nos hacemos, bueno, si yo ya decido estos pesos en mi portafolio, ¿cuál es la media y cuál es la varianza? Entonces la media, ¿cómo se calcula? Pues va a ser el promedio ponderado por los retornos que tenga cada uno de los activos. O sea, básicamente 0,6 por 13,6 y 0,4 por el 15%. Entonces, digamos, ¿qué es lo que uno hace para calcular los retornos esperados? Pues pondera los retornos esperados de cada uno de los activos por su peso. Y entonces, lo que les decía ahorita, entonces esto es 0,6, 0,136, esto es 0,4 y esto es 0,15. Si hacemos ese cálculo, como lo ven, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que el retorno esperado es 14,2. Entonces acuérdense que como es una suma ponderada y además los dos términos son positivos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos va a quedar en este rango, o sea, entre 13,6 y 15. Tengan una particular precaución porque digamos si alguno de estos dos es negativo, entonces ya podríamos estar por fuera de este rango, ¿sí? Porque digamos acá si hacemos una suma ponderada, esto es básicamente una combinación lineal entre estos dos puntos. Ahora la siguiente pregunta, y esa es una de las bien importantes, es, bueno, ¿y qué pasa con la varianza? Entonces la varianza lo que hacemos es que vamos a aplicar la varianza del portafolio para dos activos. Entonces colocamos nuestro peso al cuadrado por la volatilidad al cuadrado, por el peso del otro activo al cuadrado, por la volatilidad al cuadrado, más dos veces el peso de uno, el peso del otro, el coeficiente de autocorrelación, por la volatilidad de cada uno. Para estos dos activos, yo podría lo que podría hacer es hacer todas las posibles combinaciones.
Entonces colocaría 1 acá, o sea, 100% en US, 0 acá. 90% acá, 10% así. Y así hasta que llegue 0, 100% en JP. Se los voy a contar, pues aquí le voy a hacer esa tarea. Entonces, ¿qué pasa si el W empieza a ser 0 hasta 1? ¿Sí? Acuérdense que el otro sería 1 menos ese W. Entonces, por ejemplo, aquí van a ver pues todas las posibles combinaciones. Esto no estamos haciendo referencia pues a el activo JP. Entonces, por ejemplo, miren, esta lineacita que está acá es la que veíamos nosotros hacer. Entonces, miren que si ustedes llegan y grafican estos dos puntos que están acá en un plano donde acá está la desviación estándar, o sea, la volatilidad, y acá está el valor esperado, si ustedes empiezan a graficar estos puntos y los unen, entonces ustedes lo que van a tener es esta frontera. ¿Sí? ¿Esta frontera qué significa? Todas las posibles combinaciones que se tienen asumiendo que no hay ventas en corto. Porque si hay ventas en cortos, esta línea sigue. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué pasa si ustedes solamente tienen JP? Pues van a tener pues, las estadísticas de JP, o sea, la media de los retornos y la volatilidad de JP. Y si ustedes tienen US solo, pues este es el punto. Y estas son todas las posibles combinaciones que se tienen, que aquí salen pues de esta tablita que veíamos. Entonces la pregunta es, bueno, miren que acá, digamos, uno ya empieza a ver cosas interesantes. ¿Ustedes invertirían en US o invertirían en algo que es un portafolio entre US y JP, que es el que estoy señalando con el puntero, que tiene la misma volatilidad, o sea, tiene una volatilidad del 15.4%, pero tiene un retorno de más del 14% esperado? O invierten en este que tiene un retorno de 13.6%. Entonces miren una cosa bien importante. Todos estos puntos que ustedes ven acá están dominados por este portafolio o estos portafolios. Entonces uno qué pensaría que desde acá, desde este punto, que sería el punto o el portafolio de mínima varianza, hacia arriba es donde vale la pena invertir. ¿Por qué? Porque todos estos dominan estos portafolios que estoy señalando. Ya detalle y con eso ya pues cerramos esta parte. Entonces siempre hablamos de frontera eficiente. Entonces, ¿qué es lo que veíamos en la diapositiva anterior, perdón? Como el conjunto de portafolios que tienen la mínima varianza dado un nivel de retornos. Entonces, básicamente uno que hace, pues minimiza la varianza, sujeto que pues todos los pesos tienen que sumar 1, y por el otro lado lo que voy a tener es el valor esperado del portafolio, pues va a ser esa suma ponderada que voy a tener, que en este caso pues va a ser el mío del portafolio. Y entonces, adicional a eso, existen portafolios, existen medidas para los portafolios, el drag down, el Sharpe, la razón de Sharpe. Y esa razón de Sharpe es bien interesante, bien común en teoría de portafolios, y esto lo que indica es cuánto es el exceso de retorno frente al mercado por la volatilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces le decimos, bueno, ¿cuánto es el retorno esperado de mi portafolio? ¿Cuánto es la tasa libre de riesgo? ¿Sí? Entonces imagínense que esto sea 10% y esto es 5%. Entonces le van a decir, bueno, usted está incurriendo en 5%, está incurriendo en un riesgo por tener un 5% más de retorno. Y entonces usted lo dividen o lo reescalan por la volatilidad. Entonces, digamos, esa es una de las estadísticas más utilizadas en portafolio. Y entonces, porque le está diciendo, bueno, ustedes, dado el riesgo que está asumiendo, ¿cuánto más usted espera ganar frente a la tasa libre de riesgo? Y ustedes podrían comparar esto entre diferentes portafolios y utilizarlo para tomar una decisión de cuál es el portafolio pues, que le da más por el riesgo asumido. O sea, básicamente es un coeficiente de variabilidad, teniendo en cuenta pues, del exceso de variabilidad, teniendo en cuenta esa tasa libre de riesgo. ¿Sí? Entonces,
Va a ser el retorno esperado menos la tasa libre. Entonces, ¿cuánta reducción de riesgo se debería esperar al adicionar un activo? Entonces, una de las cosas importantes es esa parte de diversificación, que con eso ya vamos acabando un poco el tema. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene un activo? Entonces, pues tiene todo el riesgo. Ahí hay una cosa bien importante. Hay un riesgo que es de la compañía que usted lo está asumiendo. ¿Qué es lo ideal? Pues que usted no asuma. Ese se llama un riesgo diversificable. Entonces, vamos a ver cómo esa partecita, esta parte gráfica. Entonces, si usted tiene un activo, entonces usted le van a pagar por un riesgo no diversificable, que es el riesgo sistémico que se tiene. Ya entramos como en ese detalle. Y por el otro lado, ¿qué es lo que va a hacer? Usted tiene un riesgo que es diversificable. ¿Cómo usted diversifica o minimiza este riesgo que estoy señalando? Pues teniendo más activos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene 10 activos, entonces, ¿qué va a pasar? Ese riesgo diversificable, pues va disminuyendo. Si usted tiene, por ejemplo, 100 o compra el mercado, pues usted solamente tiene en cuenta el riesgo no diversificable. Recuerda, digamos que la parte teórica de esto, lo que quiere decir es que a usted le van a pagar es por este riesgo no diversificable, que ya vamos a entrar en ese detalle, y por esto no le van a pagar. Entonces, ¿qué es la idea? Que usted siempre trate de diversificar su portafolio para que solamente le paguen por eso, ¿sí? Digamos, este es el riesgo que uno no quiere tener, que ven acá, y entonces la idea es que siempre tengan más activos en su portafolio. Los supuestos del CAPM, entonces, ¿cuáles son los principales supuestos antes de entrar como en la definición? Los inversionistas pueden comprar, vender activos al precio de mercado competitivo sin costos de transacción, ni impuestos, ni nada. Y además pueden pedir o dar a una tasa libre de riesgo. Digamos, ustedes saben pues que eso no es así, pero digamos, eso es como el supuesto. Por supuesto, los inversionistas solamente mantienen portafolios eficientes. Digamos, ¿qué es lo que quiere decir? Que, digamos, acuérdense la parte gráfica, mantienen como portafolios que están en la parte superior de esa frontera eficiente, ¿sí? Y el último supuesto, los inversionistas tienen expectativas homogéneas relacionadas con la volatilidad, la correlación y el coeficiente C de correlación, los retornos esperados. Básicamente todo el mundo tiene la misma información y tiene relativamente los mismos cálculos, ¿sí? Entonces, pues va a tomar las mismas decisiones. Nadie tiene información privilegiada ni nada de eso. Por último, pues, dado esos supuestos del Capital Asset Pricing Model, que es el CAPM, entonces uno puede definir cuánto es ese portafolio óptimo, que va a ser la combinación del activo libre de riesgo y ese portafolio de mercado. A veces ese portafolio de mercado es el portafolio que es tangencial a, a esa frontera eficiente. Ya vamos a ver. Cuando la línea tangente pasa por el portafolio de mercado, esta línea se llama Capital Market Line. La mejor forma es verlo. Ustedes tienen aquí el activo libre de riesgo, la inversión libre de riesgo. Entonces, uno que espera si es libre de riesgo, pues que la volatilidad sea cero y tenga como un retorno esperado, ¿sí? Entonces, digamos alrededor del 4%. ¿Y ustedes qué es lo que pueden hacer? Encontrar pues la tangente de esa frontera eficiente. Y entonces esa frontera eficiente a veces le da como un portafolio eficiente o le da el portafolio del mercado. Digamos, cuando hablamos de portafolio del mercado, estamos hablando del Standard Poor's 500 o Colcap, digamos, en el caso colombiano. Y ese es el Capital Market Line. Entonces, ¿uno qué haría? Digamos, ¿y qué es la recomendación del modelo? Pues ustedes hacen inversiones sobre esta línea verde. Entonces ustedes llegan y dicen, vean, yo quiero 50% en el activo libre de riesgo y 50% en el mercado. Entonces ustedes lo que van a tener es que van a tener esta volatilidad, no sé, alrededor del 7% y un retorno también del 7%, ¿sí? Si ustedes quieren tener, pues, tener más riesgo y también pues, un retorno esperado mayor, pues se mueven más hacia el mercado. Si ustedes quieren tener un retorno superior al mercado, entonces, ¿qué es lo que hacen? Piden prestado e invierten. Entonces se van en corto, tienen un W negativo y ustedes pueden invertir más en el mercado. Entonces pueden llegar, por ejemplo, a tener retornos
del 15%. Pero hay una cosa muy importante. ¿Ustedes qué va a pasar con eso? Cuando se apalancan para invertir en el mercado, pues ustedes, su riesgo empieza a dispararse, ¿sí? Pero de todos modos, esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque miren que si ustedes cogen activos individuales, ExxonMobil, General Electric, Motors, IBM, todos esos activos están dominados por estos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Pues tienen una mejor relación de rentabilidad y volatilidad. Basado en eso, pues uno ya puede colocar la fórmula clásica del CAPM. Entonces, uno espera que el retorno esperado de cualquier activo sea igual a la tasa libre de riesgo por el risk premium. Ese risk premium, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, digamos, ¿cuál es la relación que tienen los retornos de ese activo con el mercado? Y ese se va a llamar el beta de ese activo. Y lo otro es que, dado esa relación que se tenga, entonces, por ejemplo, si este beta es 1, ¿qué es lo que quiere decir? Que si el mercado sube 10%, pues mi activo también sube 10%. Si el mercado baja 10%, mi activo baja o tiende a bajar 10%. ¿Sí? Si es así, pues entonces yo le tengo que pagar exactamente el exceso que tiene el retorno esperado del mercado. ¿Sí? Y si ustedes hacen esto, digamos, si colocan beta igual a 1, entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Que esto va a ser su activo, el retorno de su activo tiene que ser exactamente al retorno esperado de su mercado. ¿Qué pasa si esto es mayor que 1? Entonces, lo que quiere decir es que usted amplifica los cambios del mercado. Entonces, por ejemplo, si esto es 2, si el mercado sube 10%, usted va a subir 20. Pero si el mercado baja 10%, usted va a bajar 20. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que a usted le tienen que pagar más. Y entonces, ¿cuánto más? Pues va a ser el doble que lo que el risk premium tenga del mercado. O sea, esa diferencia, el retorno del mercado sobre la tasa libre de riesgo. Y si es menos que 1, pues a usted le tienen que pagar menos. ¿Sí? Entonces su activo va a rentar menos que el mercado. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y este beta qué es? Este beta básicamente es la pendiente entre los retornos que ustedes tengan del mercado y el retorno del activo. ¿Cómo se calcula? Entonces, digamos, usted calcula la volatilidad de ese activo por la correlación que tiene ese activo con el mercado dividido la desviación del mercado. Una forma de describirlo fácilmente es que es la covarianza entre el activo y el mercado dividido la varianza. ¿Esto qué es? La pendiente. ¿Sí? Entonces, ¿la pendiente de qué? Pues la pendiente de correr una regresión entre el retorno y... A ver aquí a continuación. Entonces, portafolio de mercado de todas las acciones. Entonces, a veces en esto, digamos, ¿qué es lo más importante de esta diapositiva? Que a veces uno no encuentra que la línea tangencial es el portafolio de mercado, sino que es un portafolio eficiente. Y entonces uno puede hacer exactamente lo mismo con ese portafolio eficiente. La mejor forma de entender esta nueva expresión, que es exactamente igual, análoga a la anterior, pero mire que aquí lo único que va a cambiar es que aparece portafolio eficiente y no portafolio de mercado. Por ejemplo, el portafolio de mercado es este, pero el portafolio que es tangencial a esa frontera eficiente es otro. ¿Sí? Entonces, digamos, uno debería hacer todo su análisis con este punto, no con el portafolio de mercado. ¿Sí? Y esto, digamos, se puede chequear empíricamente.